Muy buenos días. El día de hoy vamos a estar trabajando, como podrán ver, proporción compuesta. Se dice que una proporción compuesta es aquella donde interviene más de dos magnitudes proporcionales, es decir, que hay más de dos variables que se relacionan entre ellas directa o inversamente. Lo que vamos a estar trabajando el día de hoy precisamente es la continuación a lo que viene siendo una proporción de tipo directo e inversa, donde anteriormente estuvimos viendo la regla de 3 simple. Para este caso vamos a estar trabajando ejercicios donde las magnitudes que se involucran ya no son 2, sino son más de 2. Y por lo tanto también va a existir una relación directamente proporcional o inversamente proporcional ante ellas. Para ello vamos a trabajar dos ejemplos, de los cuales vamos a comenzar con el primero. El primer ejemplo sobre la proporción compuesta le tenemos aquí. Voy a leer. Ejemplo número 1. Se sabe que en 18 días un atleta ha recorrido 450 kilómetros andando 9 horas diarias. ¿Cuántos días empleará para recorrer 600 kilómetros andando 6 horas? Lo primero que vamos a entender aquí es que hay tres magnitudes que se relacionan y sobre esas tres magnitudes vamos a estar trabajando. Voy a mencionarlas ahorita y posteriormente vamos a anotarla. La primera magnitud que podemos reconocer el enunciado es la magnitud de los días. Tenemos 18 días. La segunda magnitud es el recorrido que hace, que es de 450 kilómetros. Y la tercera magnitud que se involucra son 9 horas que le dedica el atleta en correr. Ahora tenemos una pregunta. ¿Cuántos días se empleará para recorrer 600 kilómetros andando 6 horas? A partir de la pregunta, y aquí es donde vamos a tener mucho cuidado en el procedimiento que vamos a estar aplicando. A partir de la pregunta vamos a plantear las relaciones, o mejor dicho, vamos a ir trabajando las magnitudes que se tienen en este problema. Voy a anotar aquí cuántos días. Voy a marcarlo con otro color, porque con esta variable o con esta magnitud vamos a estar comenzando el siguiente procedimiento. ¿Cuántos días empleará para recorrer 600 kilómetros en 6 horas? Entonces ya tenemos marcado todas las variables y todos los datos que tenemos aquí. Una vez que ya tenemos tres magnitudes que se están involucrando, vamos a generar las columnas que van a ser respecto a cada una de estas magnitudes. Y voy a comenzar con una columna, o mejor dicho, con la primera magnitud que me están cuestionando. ¿Cuántos días? Y aquí voy a hacer esto. Vamos a poner una primera columna de días. Posteriormente puedo poner cualquiera de las otras dos columnas que se relacionan. Vamos a poner recorrido. Y por último vamos a poner la última relación, la última magnitud, que en este caso son las horas. Vuelvo a mencionar la primera columna, y esto quiero que sea muy importante. La primera columna con la que comienzo es con la pregunta que me están planteando. ¿Cuántos días? Ahora bien, si me hubieran planteado cuántas horas empleará para etc, empezaría la primera columna, horas. Si me hubieran dicho cuántos kilómetros va a recorrer, estaría comenzando con el recorrido en kilómetros. ¿Por qué es importante esto? Porque el orden que vamos a estar planteando, de acuerdo a la cuestión, es lo que nos va a permitir ir armando lo que viene siendo la proporción compuesta, y vamos a ir aplicando una cierta regla de directa o inversa indistintamente de la posición de las magnitudes. Vamos a comenzar. Aquí vamos a poner lo primero del enunciado. Y esto quedaría de la siguiente manera. En 18 días,
Un atleta ha recorrido 450 kilómetros andando 9 horas. Y eso es lo primero que vamos a posicionar. Ahora vamos con el de abajo. ¿Cuántos días? Como no sé cuántos días, vamos a ponerle la variable X, no sé cuántos, como incógnita. ¿Cuántos días para recorrer 600 kilómetros? Andando 6 horas. Y aquí tenemos entonces armado lo que viene siendo la relación entre las tres magnitudes que nos van a permitir resolver el problema. Una vez que ya tengamos esto, lo único que vamos a ir analizando es la relación que existe entre cada una de las magnitudes y lo que viene siendo nuestra incógnita. Voy a mostrar, o mejor dicho, voy a señalar esto. ¿Qué relación existe entre el recorrido y los días? ¿Y qué relación existe entre las horas y lo mismo, los días? Porque esto me va a permitir establecer una proporción de tipo compuesta que nos va a dar la solución al problema que estamos planteando. Muy bien, ahora vamos a empezar con una pregunta. Si yo voy a recorrer más kilómetros, vuelvo a mencionar, si yo recorro más kilómetros, voy a necesitar más días de entrenamiento o menos días. Aquí la lógica me estaría diciendo, pues si voy a correr más kilómetros, quiere decir que voy a necesitar más días para recorrer. Por lo tanto, tenemos una magnitud. Si esta aumenta, también la otra aumenta. Y por lo tanto, la relación que existe entre el recorrido y los días es una relación de tipo, y lo voy a marcar acá, de tipo directa. Voy a ponerle una D. A mayor recorrido, voy a necesitar mayor días o mayor número de días para poder realizar ese recorrido. Ahora vamos a analizar las horas. De igual manera, la pregunta sería, según la lógica, vamos a ver, pues si yo voy a reducir mi entrenamiento en número de horas, lo estoy diciendo porque de 9 paso a 6, si yo reduzco mi entrenamiento en el número de horas, voy a necesitar más días de entrenamiento o menos días de entrenamiento. Pues según mi lógica, pues si le estoy invirtiendo menos horas de entrenamiento, quiere decir que para que yo tenga el mismo rendimiento, yo tendría que utilizar más días de entrenamiento. Y entonces aquí vemos una proporción de tipo inversa. De tal manera que sería a menor cantidad de horas, mayor días de entrenamiento para obtener el mismo rendimiento. Entonces aquí vamos a poner, hay una relación de tipo inversa. Esto es importante para ir analizando. Si tuviéramos 4 magnitudes, 5 magnitudes o cuantas magnitudes más, estaríamos analizando cada una de esas magnitudes con respecto a mi variable o donde se encuentra mi incógnita. Ahora bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a plantear lo último, que es la proporción que nos va a permitir ya resolver este problema al final. Y lo voy a poner en la parte de abajo. Vamos a ver, voy a ponerla en este lado, para que al final yo desglose el procedimiento y no tenga que borrar todo esto. Vamos a ver, tenemos lo siguiente. La proporción compuesta quedaría establecido de acuerdo a lo que yo tengo aquí presentado, tomando en cuenta el tipo de relación que se encuentra, directa o inversa. Quedando así. $18 es a X como en este caso fue directa, la vamos a plantear en una proporción tal cual, como 450 es a 600.
y vamos a hacer un producto con la otra relación. Pero como la segunda fue inversa, a esta la vamos a invertir. De tal manera que 6 es a 9. Lo voy a señalar. Lo que hicimos en esta, por ser una relación de tipo inversa, es invertimos. Y así quedaría planteada nuestra proporción compuesta. 18 es a x como el producto de 400 es a 600 y 6 es a 9. Y allí tenemos nuestra proporción. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a hacer una pequeña operación antes de aplicar lo que ya vimos anteriormente como la regla de 3. ¿Qué es lo que voy a realizar? Voy a realizar el producto de estos dos numeradores y el producto de estos dos denominadores. Para esto nos podemos apoyar de nuestra calculadora y simplemente 450 por 6 vamos a tener 2700. Y vamos a plantear o vamos a copiar todo lo demás. Entonces sería 18 es a x como, ahora ya multiplicamos 450 por 6, 2700. Y multiplicamos 600 por 9, 600 por 9 y obtenemos 5400. Y aquí ya tenemos entonces casi resuelto nuestro problema, porque lo único que haríamos es retomar lo que vimos en la sesión anterior. Si ustedes consultan el video anterior, se van a dar cuenta de lo siguiente. Tenemos una variable x, una incógnita x, por lo tanto hacemos una regla de 3. Vamos a ver, multiplicamos cruzado este por este y obtenemos y dividimos entre este. Y vamos a obtener el valor de x. Tenemos entonces lo siguiente, 18 por 5400 entre los 2700. 36. Entonces vamos a ver aquí que la x es igual a 36. Y ahora vamos a regresar a nuestro problema. ¿36 qué? 36 días. Y ya tenemos ahí nuestra resolución. En resumen, como les dije, una proporción de tipo compuesta va a involucrar más de dos magnitudes, las cuales vamos a partir ordenando a partir de columnas donde van a estar cada una de esas magnitudes. La primera columna va a ser respecto a nuestra incógnita o nuestra pregunta. ¿Cuántos días? Y las demás pues pueden ser indistintas. Una vez que ya tenemos esto, vemos la relación que existe entre cada una de las magnitudes y mi variable, en este caso el número de días. Horas respecto al número de días, recorrido respecto al número de días. Planteamos ahora la proporción compuesta, operamos o hacemos las operaciones indicadas y por último nos va a quedar una expresión de proporción. 18 es a x como 2700 es a 5400. Hacemos una regla de 3 simple y obtenemos entonces el valor de nuestra incógnita. En este caso son 36 días que se necesitan para llegar a recorrer 600 kilómetros andando 6 horas diarias. Pues vamos a seguir con nuestro segundo ejemplo, siempre tratando de trabajar proporción compuesta. Ahora, la única anotación que vamos a ver en el siguiente ejemplo es que ya no vamos a trabajar lo que viene siendo 3 magnitudes, sino vamos a aumentar el número de magnitudes. Tenemos ahora 4 magnitudes que vamos a estar trabajando. Y para ello les presentamos el siguiente ejemplo, el número 2. Tenemos ejemplo número 2. 8 albañiles en 21 días, trabajando 7 horas, han construido una casa.
¿Cuántas horas diarias hubiera tenido que trabajar 14 albañiles para hacer 2 casas en 14 días? La misma idea, vamos a tratar de plantear todas las magnitudes que se presentan en este problema. Primero tenemos como primera magnitud 8 albañiles, 21 días, 7 horas trabajadas y construyen una casa. Ahora nos pregunta, ¿cuántas horas? Y aquí la pregunta voy a ponerla en ¿cuántas horas diarias han tenido que trabajar 14 albañiles para hacer 2 casas en 14 días? Y aquí ya tenemos todas las magnitudes con las cuales vamos a estar trabajando. Para ello vamos a plantear la misma idea. Vamos a generar las columnas correspondientes a cada una de las magnitudes. Pero vamos a empezar con la primera columna asignada para la magnitud de la pregunta que nos están planteando. ¿Cuántas horas? Entonces vamos a empezar con horas. Después nos vamos a ir con las demás magnitudes, es indistintamente. Vamos a comenzar con albañiles. Vamos ahora con días. Y por último, pues el número de casas, ¿no? Construcción. Ya tenemos nuestras 4 columnas que van a relacionar nuestras magnitudes. Ahora vamos a ir posicionando los valores. Tenemos en un primer momento horas. Vamos a comenzar con el problema. 8 albañiles, vamos a poner, trabajando en 21 días, trabajando 7 horas, han construido una casa. Aquí ya tenemos nuestra primera relación. Ahora vamos con la pregunta. ¿Cuántas horas? No la sé, le pongo como incógnita X. ¿Cuántas horas diarias hubiera tenido que trabajar 14 albañiles para hacer 2 casas en 14 días? Y aquí tenemos entonces la relación que nos va a dar el resultado de nuestra proporción compuesta. Ahora lo que sigue es ver la relación que existe entre cada una de las magnitudes y nuestra magnitud donde se encuentra nuestra incógnita. Vamos a analizar. Si el número de albañiles aumenta, ¿voy a necesitar más horas de trabajo o menos horas de trabajo? Pues en este caso la lógica me dice, pues si hay más personas trabajando, quiere decir que le podemos invertir menos horas de trabajo. Por lo tanto, aquí tenemos una relación de tipo inversa. Vuelvo a mencionar, a mayor número de albañiles, menos números de horas voy a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque hay más trabajadores. Ahora vamos con el número de días. Si ahora yo disminuyo el número de días de trabajo, ¿qué va a pasar? ¿El número de horas va a disminuir también o el número de horas va a aumentar? Pues según nuestra lógica o la perspectiva, si yo tengo menos número de días de trabajo, quiere decir que para realizar la construcción que quiero hacer, voy a necesitar entonces trabajar más horas. Entonces aquí vamos a ver que también tenemos una proporción de tipo inversa. A menor número de días de trabajo, mayor número de horas de trabajo voy a tener. Entonces aquí tenemos una proporción de tipo inversa. Y por último vemos qué relación hay entre la construcción y el número de horas. Pues tenemos, si yo construyo más casas, ¿necesitaré invertirle más horas o menos horas? Pues la lógica también te dice, pues vas a tener más casas, pues si quieres la producción en sí entonces también va a tener que aumentar en el número de horas.
Entonces tenemos a mayor número de casas, pues vamos a tener mayor número de horas de trabajo. ¿Por qué? Porque se duplica, se triplica o van a ser un mayor número. Entonces aquí tenemos una proporción de tipo directa. Entonces aquí ya tenemos la relación entre cada una de las magnitudes y lo único que nos falta plantear es la relación. Ahora vamos entonces a plantear nuestra proporción compuesta, tomando en cuenta cuáles van a ser inversas y cuáles van a ser directas. Y comenzamos. Siete es a x como, y nuestra primera relación es inversa, por lo tanto vamos a poner el producto invertido, como 14 es a 8. La siguiente relación también es inversa por 14 es a 21. Y posicionamos nuestra última magnitud, que en este caso es directa. 1 es a 2. Y ya tenemos ahí planteada nuestra proporción de tipo compuesta. Únicamente vamos a hacer el producto de los numeradores, de los denominadores, para obtener entonces ya nuestro resultado final. Y con esto estamos a punto ya de finalizar con estos ejemplos. 14 por 14 por 1. Vamos a tener 196. Siete es a x como 96 y hacemos el producto de lo que queda abajo. 8 por 21 por 2. Te da 336. Y ahí ya tenemos entonces nuestra regla de 3 simple, que vamos a terminar multiplicando, cruzado y dividiendo, obteniendo lo siguiente: este por este, entre este, para obtener entonces nuestro valor de x, quedando así: 336 por 7 entre 196. Y nos va a dar entonces x es igual a 12. ¿Pero 12 qué? Vamos a ver nuestro problema. ¿Cuántas horas diarias hubiera tenido que trabajar 14 albañiles para hacer 2 casas en 14 días? Necesitaría entonces 12 horas. Y esto sería entonces nuestro resultado final para este problema. Si ustedes se dan cuenta, entonces ya tenemos nuestros dos problemas del día de hoy. Estos dos problemas se aplican de la misma manera, analizando lo que viene siendo la relación que existen entre dos o más magnitudes. Normalmente tenemos una relación directamente proporcional o inversamente proporcional. Esto es lo que vamos a ir planteando, porque una vez que ya se tengan esas relaciones, la forma en la que se plantea la proporción compuesta no es tan compleja, y la regla de 3 simple pues ya la hubieran trabajado. Pues con esto nos despedimos, esperamos que haya quedado claro esa resolución de problemas y nos vemos en nuestra próxima sesión en línea. Hasta luego, que pasen excelentes días.